Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre el tema de la reconstrucción. Ya pasaron todos los momentos graves que ha vivido nuestro país, de la cantidad de agua que ha corrido por debajo de los puentes, por encima de ellos, por las carreteras, por todos los sembrados del país. Pero ahora entonces estamos viendo cómo vamos a hacer para reconstruir. Robert, cuando hablamos de esta cantidad de dinero, hoy se habla de trillones de dólares, de billones de dólares, y es una gran cantidad de millones que debe pasar uno, pero cuando llegamos a peras y manzanas, ¿verdad?, ¿de dónde sacamos los recursos para poder hacer estas reconstrucciones? Uno ve que hay bastante complejidad en el mundo también para accesar a recursos nuevos, ¿verdad?, y concesionales, o sea, donaciones. ¿Ve usted la posibilidad de que este grupo consultivo que se está llamando para diciembre de este año tenga un efecto importante en recaudación de fondos para el país? Yo pienso que las posibilidades están ahí. Es una cuestión y una temática relacionada a la voluntad política nacional, regional, subregional. Esa está aquí. La tenemos muy clara, la declaración de Comalapa que se ha hecho antes de ayer es claramente un llamado a que la solidaridad internacional se exprima de manera muy explícita y evidente en favor de los pueblos centroamericanos, y claramente la cumbre extraordinaria de SICA que fue llamada por el presidente Funes ha sido clara en ese sentido. Ahora hay que ver la voluntad política y la participación de los países ricos en este proceso, ¿no? Mire, la reconstrucción pasa ante de todo por ocuparse de la infraestructura humana. Todavía buena parte de la población salvadoreña está bajo una situación de estrés total. Tenemos niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres que han perdido claramente sus medios de vida, los han perdido totalmente, tienen que recuperarlos. No han perdido solamente las infraestructuras, han perdido también lo que es los medios de sobrevivencia. Hay problemas de enfermedades que se están produciendo a causa del impacto de estas lluvias, ¿no? El Ministerio de Salud es bien enfático en relación a esto. A nivel del sector educativo tenemos también problemas. Las viviendas de la población salvadoreña, de buena parte de la población salvadoreña, ha sido azotada y, bueno, la gente regresó, muchísima regresó de los albergues, más que porque las aguas han recedido, es porque tienen miedo que sus bienes sean robados. Es increíble, la temática de inseguridad se transversaliza aún en esta otra tragedia, así que eso es una doble tragedia que juega equilibrios nefastos, ¿no? Y mire, se habla de 1.500 millones. La respuesta humanitaria emergente, el imperativo humanitario es para la comunidad internacional. Hoy como hoy se ha lanzado antes de ayer el llamamiento internacional en Ginebra, es de apostar en un presupuesto de 15.7 millones de dólares para poder atender a esas necesidades básicas de sobrevivencia. Es lo que se llama el life saving, el salvar vidas. Y se empieza de ahí la reconstrucción. Y esta reconstrucción es el reflejo también de un espíritu solidario del sector privado, del Ejecutivo, de todas las fuerzas vivas de la sociedad salvadoreña que se han solidarizado, se mostraron muy solidarios en estos días en dar apoyo a los damnificados. Y ese fue un momento en el cual todos están juntos, se habla de polarización política en este país. Yo pienso que en momentos de crisis lo que se demuestra es que esta polarización política es mucho más un elemento superfluo. Lo que verdaderamente caracteriza al pueblo salvadoreño es que se junta en momentos de crisis, y ese espíritu hay que mantenerlo. La reconstrucción claramente es necesaria. Mire,
en Durban, y yo pienso que el ministro del gobierno van a participar a Durban aquí a fines de noviembre. Hasta el 9 de diciembre hay una reunión en Sudáfrica sobre la temática del cambio climático. Ahí se está negociando duramente la puesta en marcha del Green Fund, del fondo, un marco presupuestario internacional verde, ecológico, de 100.000 millones de dólares, ¿no?, por año, hasta el año 2020. Hay mucha discusión alrededor de esto, se espera que hayan acuerdos también. Yo pienso que lo que está pasando en Centroamérica, pero también en Tailandia, en Filipinas, y hay una asociación entre estos países que son muy vulnerables con Centroamérica, que se pueda verdaderamente ¿no?, aprovechar estas desgracias también como oportunidades para sensibilizar también a los países ricos que de costumbre están contribuyendo a estos tipos de desastres. Robert, se habla de países ricos, pero hoy son países pobres. Cuando vemos la crisis europea en este momento, que esta semana ha sido crítica realmente con ese 1.4 trillones de dólares que se ha decidido poner para tratar de ir resolviendo de alguna manera o comenzar a mitigar la crisis. Se ha hablado de reducir en 50% el valor de la deuda de Grecia y que los bancos han tenido que absorber esa pérdida. Es un default, pues realmente lo que ha habido. ¿Podría haber esa cantidad de plata adicional a todo esto que tienen estos países para poder ayudar a otros países en las circunstancias actuales? Mire, si el Ministerio de Obras Públicas ha podido hacer una inversión de más de 150 millones de dólares en el blindaje climático de este país, hasta en estos años, y la está continuando a hacer, yo diría que ciertamente y hablamos de un país de renta media con un presupuesto fiscal anual de más o menos 4.200 millones de dólares. Yo diría, ¿por qué no? El daño de ida el costo de los daños de ida son de un 1.45% del PIB nacional. Esto es relacionado a unos 320 millones de dólares. El 1.45% del PIB nacional del 2008 de los Estados Unidos era más o menos de 170.000 millones de dólares, más o menos. No estoy seguro que estoy muy preciso ahí. En Francia, y eso lo conozco mejor, en 2008 era de 41.000 millones de dólares. Ciertamente hay crisis financieras, pero estamos hablando de una temática de sobrevivencia, no solo de los países centroamericanos, de sobrevivencia del contexto mundial. El cambio climático azota todo el mundo, es una cuestión de solidaridad internacional. Mire, se habla de 1.500 millones de dólares, nomás uno de estos grandes barcos de guerra americanos que se ha construido recientemente, no me acuerdo el nombre, se decía que ha costado 1.500 millones de dólares. Ese es un barco de guerra del Ministerio de Defensa americano, 1.500 millones de dólares. Con 1.500 millones de dólares podemos dar una solución muy clara a toda la problemática de El Salvador. La plata está ahí, el dinero está ahí. Y los países centroamericanos están contribuyendo y están donando oxígeno, y buen oxígeno, conjuntamente con Brasil, que tiene esta riqueza de las Amazonas, está en la riqueza de las selvas y de la naturaleza del Congo. Están donando, son los donantes del oxígeno que se está... Y a cambio de eso se puede tener recursos. Absolutamente, es una cuestión de compartir responsabilidades que son globales. Hay que ir mucho más allá de las fronteras. Ministro, la experiencia de El Salvador en oportunidades anteriores con el final de la guerra, con los terremotos, con otros fenómenos, es que siempre se habla de donaciones y se habla de que van a venir una gran cantidad de dinero, y al final de cuentas son cantidades bastante limitadas, las que ya cuando uno cuenta cuánto llegó en realidad
de todo lo que se prometió en algunos momentos de la comunidad internacional cuando era más boyante la situación, pues fue bastante limitado. Se agradece, pues, por supuesto, todo lo que haya sido, no tenían por qué darnos nada, pero no fue las cantidades que se esperaba. ¿Cuál sería realistamente la expectativa que ustedes podrían tener? Bueno, mira, quizá lo que habría que reflexionar en un momento como esto es que en todo esto hay una economía del cambio climático, hay una sociología del cambio climático y debe haber una política respecto al cambio climático. Y esto debe comenzar por analizar las causas, los focos generadores de este problema, las emisiones de gases invernaderos. Y aquí hay una contribución desigual e inequitativa en el mundo. Aquí hay países que han contribuido decisivamente a este fenómeno del cambio climático y del efecto de gases invernaderos. Por consiguiente, yo estoy de acuerdo con muchas de las cumbres mundiales que han dicho, mire, aquí hay un sentido de solidaridad y cooperación, pero también de corresponsabilidad. Los países que más han contribuido a este fenómeno están moralmente obligados a contribuir más. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, el abordaje regional y local, y esto nosotros lo hemos planteado en el Consejo de Ministros de Infraestructura y Transporte de Centroamérica. Tiene que haber una estrategia financiera sostenible para enfrentar esto, pero el problema no arranca primordialmente, no es un problema solo de dinero, no es solo de dinero. Se necesita reformar los marcos teóricos, la visión, los marcos estratégicos de nuestros estados, de nuestros países, las visiones del desarrollo, de la construcción de la infraestructura social y productiva, también de los modelos productivos. Hay que someterlos a discusión, sin dogmatismo de ningún tipo. Pero también tiene que ver con aspectos, por supuesto, financieros. ¿Vale? Pero, por ejemplo, ¿cómo los estados se preparan? ¿Están preparados o impreparados? ¿Son estados socialmente responsables o estados socialmente desobligados? ¿Cómo hemos actuado? Ministro, pero ¿cuánto podríamos esperar? O sea, usted nos hablaba de 320 millones más o menos, que sería como lo indispensable, tal vez, ¿verdad?, para poder reactivar. ¿Sería eso más o menos el mínimo que podríamos esperar o que necesitaríamos para Mira, mejorar lo que tenemos? El secretario técnico y el canciller planteaban justamente una apuesta de esa magnitud. Bueno, nosotros esperamos que haya un sentido de responsabilidad de las naciones que tienen recursos y que han contribuido más a este fenómeno del cambio climático, y un sentido de solidaridad también. Pero probablemente una de las contribuciones que también se podría hacer es la de contribuir a que en nuestros países, los países más vulnerables, creen sus propios fondos, ¿verdad?, para enfrentar el cambio climático, para la adaptación de sus infraestructuras sociales y productivas. Yo creo que ese punto es fundamental. Dejémoslo para el próximo bloque porque tenemos que ir a unos comerciales, pero creo que merita que profundicemos bastante porque ese es el otro tema que tenemos que enfrentar los salvadoreños directamente, ¿verdad? O sea, una parte es la cooperación, pero también qué vamos a hacer como salvadoreños para poder ir resolviendo los problemas de fondo, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados, la conversación con Luis Membrejo.